¿Qué tal, amados amigos, estimados vecinos, hermanos en Cristo? Nuevamente es un gusto para nosotros el poder aprender verdades bíblicas que son de bendición para el pueblo cristiano. El día de hoy el tema se llama ¿qué significa la resurrección para ti en este día? Los pasajes bíblicos son Ageo 1:15 al 2, versículo 9, Salmo 145 del 1 al 5, Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 5 y Lucas 20 del 27 al 38. Hay muchos objetivos, hay muchas acciones que podemos lograr al revisar y al aplicar la enseñanza de este pasaje. Una de ellas es cómo el Señor Jesucristo habla con todos los grupos de personas que hay en su pueblo. Y ese hablar con todos implica que también habla con nosotros. Y nosotros pudiéramos decir entonces, ¿el Señor Jesús ha hablado contigo ya? El Señor Jesucristo podemos ver que resolvió, aclaró y explicó aquellas dudas y aquellas preguntas que cualquier grupo que se acercó a él le hizo. También podemos ver que el Señor Jesucristo dijo todas las verdades necesarias a los saduceos de acuerdo a las dudas que ellos tenían y que vamos a revisar en este pasaje. Nuestro Dios es Dios de vivos, como lo vamos a ver en el versículo final, y así podremos ver cómo ¿qué resurrección tendrán los creyentes en Cristo? La ley espiritual que podemos atender es como Cristo resucita. Y según el Nuevo Testamento, los saduceos es un grupo hostil al ministerio de Cristo, así como lo fue el de los fariseos, el de los escribas, el de los gobernantes judíos y los romanos y mucha gente religiosa de su momento. Estos grupos religiosos conservadores eran la aristocracia de Judea con un supuesto vínculo con el sacerdocio, pero como partido político. Se sabe que con respecto a los fariseos, este grupo de saduceos entendían de manera diferente las leyes de la purificación y la vida posterior, y por lo mismo negaban la acción divina en el mundo, afirmaban la libertad humana y afirmaban la muerte del alma con el cuerpo. Eso es lo que los saduceos creían. En los evangelios aparecen con su pregunta de la resurrección y en Hechos nuevamente con esta interrogante. El libro de Hechos, que también fue escrito por el evangelista Lucas, se nos dice que el sumo sacerdote pertenece a este grupo de los saduceos y tenía la representación en el Sanedrín, ese grupo que regía muchas de las conductas y leyes religiosas de ese momento. Y pues nosotros en varios diccionarios bíblicos podemos ver que hay poca información sobre los saduceos, pero en general, de manera breve, es lo que ellos hacían. Vamos a leer el pasaje de Lucas 20, del 27 al 38. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer?
Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Amén, a la palabra de Dios. El primer versículo del pasaje nos dice que se llegaron a Jesús los saduceos, los modernistas de Israel de esa época, quienes controlaban principalmente al sumo sacerdote. Y nosotros sabemos que ellos pues pertenecen al Sanedrín, los cuales este grupo también se caracterizaba por negar la resurrección y tenían una interpretación falsa de la palabra, pues ellos habían descartado la vida después de la muerte. En consecuencia, el plan de Dios se reducía a algo superficial y falso, diciéndole: Maestro, Moisés nos escribió. Ellos creían en la ley judía, en el Pentateuco, en esos primeros 5 libros de la Biblia, y dice: Moisés nos escribió, si el hermano de uno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente al hermano. Afirmaban que creían desde Génesis hasta Deuteronomio, pero no tenían creencia alguna en el resto de la Biblia, de la cual era desde Josué hasta Malaquías. Y pues como yo solo creo una partecita de la Biblia, como que no va en especial para ellos que eran judíos. Fueron pues 7 hermanos. Le comienzan a narrar una historia hipotética al Señor Jesús, en la que había 7 hermanos y que el primero de ellos toma a la mujer, el segundo también, hasta que mueren los 7, hasta que la mujer también muere. La tomó el segundo, el cual murió sin hijos, hasta que muere la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién va a ser esta mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y sabemos que esta ilustración no está contenida en Deuteronomio ni en ninguno de los primeros 5 libros. Es algo hipotético que ellos usan para tentar al Señor Jesús y para ver qué es lo que le responde. Y esta ilustración, por lo menos, no era real y era inventada por los saduceos, por lo cual pensaban que concretaban un argumento en el que no hay tal cosa como la resurrección. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este mundo, esta vida antes de la muerte, se casan y se dan en casamiento. Coloca la instrucción del matrimonio únicamente en este mundo presente y no en el mundo venidero. Eso es lo que el Señor Jesús le responde a ellos. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel mundo, la vida eterna, se efectúa solamente por la experiencia de nacer de nuevo y de la resurrección de los muertos. Declara sin lugar a dudas que habrá una resurrección y por eso nosotros aceptamos la vida eterna y creemos en esa resurrección. Y el Señor Jesús dice: pues en aquella vida ni se casan ni son dados en casamiento,
corresponde a los que tendrán parte en la primera resurrección, la cual incluirá a todo creyente que jamás haya vivido hasta la conclusión de la gran tribulación. El versículo 36 nos dice, porque no pueden ya más morir. Para ese entonces todos los santos de Dios tendrán un cuerpo glorificado y no habrá más muerte entre ellos, porque son iguales a los ángeles. Solamente se refiere a la inmortalidad y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Todos los creyentes serán hijos de la resurrección simplemente porque son hijos de Dios mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Y qué gozo para nosotros los creyentes el que el Señor Jesús está diciéndonos que Él nos va a resucitar y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Lleva a los saduceos a la parte de la Biblia donde ellos afirman que creían en el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces ese Dios vivo en el que decían creer contradecía lo que ellos al final decían, que no hay resurrección. Y cuando llama a Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, indica la verdad firme con respecto a la vida que el Señor da después de la muerte. Porque Dios no es Dios de muertos. Quiere decir que hay vida después de la muerte, ya sea en el cielo o en el infierno. Mas es Dios de vivos. En efecto, Moisés estaba diciendo que Abraham, Isaac y Jacob aún estaban vivos, aunque físicamente habían muerto hacía años. Lo mismo sucede con todos los creyentes, porque todos viven a Dios. Él no es un Dios de muertos, sino de seres vivientes, y Dios no puede ser Dios de algún ser que no existe. Y el Señor fue muy claro con ellos y estos saduceos se dieron por satisfechos con lo que el Señor les aclaró y dice que no osaron preguntarle más. Y le dijeron, maestro, bien has dicho. Les resolvió esas dudas. Y bueno, ¿qué podemos sacar de conclusión? Nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo habló con todas las personas, con los publicanos, como hemos revisado en los mensajes anteriores, habló con los fariseos, habló con los escribas, con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, con los ancianos, con sus discípulos, con los maestros de la ley, con los filósofos modernistas de ese tiempo, y vemos que Él como Dios le interesó toda su creación. Y pues esta aplicación la podemos ver respecto a nosotros mismos. El Señor ha hablado contigo, el Señor ha tratado contigo. Ellos sabemos que los saduceos tenían un conocimiento incompleto, una fe a medias, y era fácil creer y poner esa filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el Señor les dice la verdad que ellos necesitaban tener. Soy Dios de vivos, yo resucitaré a los que creen en mí, y la verdad en la que decimos yo soy la resurrección y la vida, eso es lo que Cristo nos manda creer y nos dice lo que Él es. Yo soy la resurrección y la vida. Pero sabemos también que es muy fácil caer en esa filosofía en la que hagamos lo que queramos hoy, vivamos y bebamos que mañana moriremos. Pues sabemos que la persona que cree esto, lo que le espera es el infierno, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho,
toma tu cruz y sígueme. La vida de un cristiano es difícil, pasa pruebas, pero el Señor Jesucristo nos da su fuerza, nos da su compañía, nos da su Espíritu Santo y nosotros podemos pasar toda esa dificultad. Y esta ilustración hipotética para justificar su ignorancia o su creencia, una verdad a medias, una imaginación, pues también implicaba la vanidad, el protagonismo, de que ellos quieren tener una última palabra y sus preguntas eran referentes a una situación imaginaria que ni siquiera era real. Y nosotros podemos también decir que la pregunta a nosotros es hoy: ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿En la resurrección que Él te dará al arrepentirte y al poner tu fe en Él? El Señor nos dijo esta verdad: yo soy la resurrección y la vida. A los saduceos los escuchó, les desarmó en sus creencias y les afirmó diciendo: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, así como los profetas lo habían escrito. El Señor nos libera de muchas de las formas humanas actuales y con estas enseñadas dadas ya hace tantos siglos, el Señor nos aclara una visión y nos dice una verdad. El Señor venció a la muerte y sabemos que Él nos da vida y Él es Señor de los vivos. Como aplicación podemos ver que hay muchos libros, como el libro de Ageo, que se escribió muchos siglos atrás, en el año 520 antes de Cristo, que en esa época el Señor ya le había dicho a su pueblo y había dicho lo siguiente en el capítulo 2, versículo 7 al 9: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Esta profecía era acerca de que Jesucristo venía y que esa verdad de que habrá vida, habrá resurrección, estaba en la presencia de Cristo en nosotros. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor. Y nosotros sabemos que Jehová de los ejércitos dará paz en este lugar. Y eso el Señor se los estaba cumpliendo cuando hablaba con los saduceos, cómo el Señor Jesucristo había venido a eso, a traer paz y a dar vida, Y nosotros sabemos que este pueblo, cuando es regresado a Jerusalén 520 años antes de Cristo por el rey persa Ciro, y ellos vuelven a reconstruir los muros y el templo, pero nomás se ausenta el líder y caen en la apostasía. Y nosotros debemos evitar caer en esa apostasía cuando el Señor Jesús nos está dando todas sus verdades. Yo te doy vida y yo te voy a resucitar en el día postrero. Y cuando nosotros no acudimos por instrucción a su palabra, es fácil que nos engañemos como los saduceos. Ahora digo que si será cierto que soy salvo, si será cierto lo que Cristo dijo, si será cierto que Cristo existió. Entonces, para no caer en esa misma condición de apostasía, volvamos nuestros ojos a la palabra, donde el Señor nos revela su naturaleza. Y hay muchos otros pasajes bíblicos como el Salmo 145 que los saduceos conocían. Y en este
En este salmo escrito por el rey David se nos habla acerca de la bondad y del poder de Dios. Y este salmo nos dice: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. El pueblo sabía de la eternidad de Dios y de lo que Él merecía por ser ese dador de la vida y ese Dios eterno. Dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y en lugar de tomar el camino de los saduceos, hoy nosotros podemos tomar el camino de que Cristo es la plenitud para el ser humano en todas las áreas. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Podemos ver que es muy fácil seguir las corrientes que el mundo hoy tiene, seguir las corrientes de gente que no acude a la fuente de sabiduría, a la fuente de poder, a la fuente de la eternidad y a todo ese ministerio que Jesucristo trajo para nosotros y que hoy tenemos acceso a Él, la plenitud de los tiempos y de la vida en el deseado de las naciones. Démosle gracias a Dios y sigamos el camino que Él nos traza. Él atendió a todos, aún a estos saduceos incrédulos, confundidos y todos desviados de lo que había sido su cultura, su enseñanza. Y se cae fácilmente en el error. Démosle gracias a Dios por cómo el Señor Jesús, aunque nos ve dudosos, nos ve confundidos, Él nos aclara y nos dice sus verdades. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, gracias por este día. Te pedimos que trascienda esta palabra tuya en el corazón nuestro, que tu Espíritu Santo nos alimente, nos recuerde y camine siempre con nosotros para tener la plenitud de toda esa vida abundante que trajiste al ser humano. Gracias, Señor Jesús. Amén.